Y también tenemos los pronombres personales reverenciales, lo cual sirve para denotar cariño, afecto o respeto para las personas con quienes estés hablando. Por ejemplo, en español podemos referirnos a una persona de manera honorífica o respetuosa diciendo usted, o ya, por ejemplo, para realeza o cosas así, su excelencia o su alteza. Pero estos son formas de referirnos a la otra persona que no se suelen usar en el día a día. En general realmente solo se escucha en películas o en libros. Pero en el náhuatl es un poquito más común referirse a otras personas de manera reverencial. Y para esto agregamos el diminutivo. O sea, el sufijo tzin, que sería el equivalente a ito o ita. O también tzitzin, que sería el equivalente a itos o itas. O sea, tzin es singular y tzitzin es plural. Y sigue la misma lógica que el diminutivo en el mexicano, ya que si queremos hablar más respetuosamente o cariñosamente, agregamos el diminutivo. Por ejemplo, si a nuestra madre le decimos hey madre, suena un poco agresivo, ¿no? Lo que podemos decir es mamita, madrecita. O también no puedes llegar y decirle hey abuela a tu abuela, ¿no? O sea, tienes que ser más respetuoso, más cariñoso, ¿no? Decirle abuelita. Así que los pronombres personales más reverenciales serían tehuantzin, yehuantzin, amehuatzitzin, yehuatzitzin. Y a ver, la traducción literal a lo mejor no tendría mucho sentido, ¿no? Porque sería como ustedcito, elcito, ustedecitos, ellositos. Son, pues ahora sí que formas muy literales de traducirlo y que yo sé que para nosotros no tiene sentido, pero es como para que captes la idea de qué es lo que transmiten estos pronombres personales. O sea, no necesitas traducirlos literalmente como ustedcito o elcito, ¿no? Solamente es para entender que es una forma más respetuosa y cariñosa de referirse a la otra persona, ¿no? Si quieres ver este video completo, ya lo tienes disponible en mi canal de YouTube.